¿Qué tal, amigos? Saludamos cordialmente a todos los estudiantes y docentes que hoy nos acompañan. En esta oportunidad resolveremos la prueba del concurso de matemática ONEM 2019 en el nivel 1 de la primera fase. Como siempre, si consideras que el video te ha parecido interesante, te pedimos nos des un like y compartas el link en tus redes sociales. Esperamos también tus comentarios que ayudarán a mejorar este aporte y otros más. Empezamos con mucho entusiasmo y ganas para aprender y compartir. Problema número 1. Se sabe que a nivel mundial el porcentaje de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres en 1%. ¿Qué porcentaje de la población mundial son mujeres? Muy bien, en este problema sabemos que el total sería el 100%. La diferencia, según lo indica el problema, sería del 1% entre hombres y mujeres. Entonces, en estas dos ecuaciones vamos a eliminar la variable h, reduciendo, tendremos 2m igual a 101, donde m es igual a 101 entre 2, m es igual a 50,5. Muy bien, el porcentaje de la población mundial son mujeres, estaría dado por 50,5, la alternativa C. Problema número 2. En cada mes Diego ahorra 30 soles más que Marco. Lo que ahorra Diego en 5 meses es igual a lo que ahorra Marco en medio año. ¿Cuántos soles puede ahorrar Marco en un año? Muy bien, en este problema sobre ahorro es importante tomar en cuenta lo que sucede en un mes. Tenemos a Diego y tenemos a Marco. Nos dicen que si Marco tuviera un ahorro de X, Diego va a tener 30 soles más, es decir, X más 30. Lo que significa que en 5 meses el ahorro será 5 por X más 30. En el caso de Marco, en medio año o 6 meses, su ahorro será 6 veces X. Haciendo operaciones tendríamos lo siguiente y simplificando los términos semejantes tendríamos que X es igual a 150. El ahorro de Marco sería entonces 150. ¿Cuánto puede ahorrar en un año? Es la pregunta. Tendríamos que Marco en un año sería un ahorro de 12x, 12 por 150, nos da 1800 soles, que sería la respuesta para esta pregunta. Pregunta número 3. Inés participó en una carrera y corrió a rapidez constante. Bien, a las 10:20 le faltaban 8 kilómetros para llegar a la meta y a las 10:32 le faltaba 5 kilómetros. Veamos, a las 10:20 le falta 8 kilómetros o también 8.000 metros. A las 10:32 5 kilómetros o 5.000 metros. Analicemos las variaciones. En la primera variación encontramos que hay una diferencia de 12 minutos. En la segunda variación encontramos una diferencia de 3.000 metros. Quiere decir que si calculamos la rapidez o el módulo de la velocidad desarrollada, tendríamos nosotros 3.000 metros en 12 minutos, lo que nos da una velocidad o rapidez de 250 metros por minuto. Ahora, para los 5 kilómetros que le falta, tendríamos que considerar distancia de 5.000 metros con esa velocidad de 250 metros por minuto y tendremos que calcular el tiempo. Aplicando entonces la misma fórmula, tendremos despejando el tiempo que es igual a distancia sobre velocidad, es decir, 5.000 entre 250. Nos da un tiempo de 20 minutos. Quiere decir que a partir de las 10:32 nosotros debemos agregar o sumar 20 minutos. Entonces tendremos que llegó a la meta a las 10:52. Muy bien. Alternativa D. Ahora veamos el problema número 4. El botón D de una calculadora multiplica el número de la pantalla por 10. Al inicio el número que estaba en la pantalla era 20, pero se apretó 9 veces seguidas el botón D. Es decir, el número se multiplica por 10 cada vez que se aprieta el botón D.
se apretó 9 veces seguidas. Por lo tanto, será 10 elevado a 9 por ser 9 veces. Finalmente se restó una unidad. Nos pregunta calcular la suma de los dígitos del número final. Juntamos las potencias de 10. Tendremos 2 por 10 a la décima menos 1. Al hacer estas operaciones, vemos que el 2 va a estar seguido de 10 ceros. Restándole la unidad, obtendremos este resultado. Nos pregunta la suma de dígitos. Observamos que el número 9 aparece 10 veces. A eso le sumamos la cifra 1. Tendremos 90 más 1, 91. Respuesta final, alternativa A. Ahora tenemos el problema número 5. Los pesos de 4 cajas son 8,2, 7,6, 3,9 y 4,3 kilogramos. ¿Cómo se modifica la media de estos pesos si cada valor es redondeado al número entero más cercano? Veamos. El número entero más cercano es el número que está más próximo, sea por exceso o por defecto. Los enteros más cercanos serían, en todo caso, 8, 8, 4 y 4. Muy bien. La media aritmética o promedio es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Al hacer esto con los números originales, tendremos un promedio igual a 24 entre 4, que sería 6. Al hallar el promedio o media aritmética de los enteros más cercanos, tendríamos también 24 entre 4 igual 6. Esto significa que la media aritmética es el mismo valor. Por lo tanto, la respuesta será: la media no cambia. Veamos la pregunta 6. En la figura se muestra una letra L formada por 16 cuadraditos. Como se puede ver, la letra L tiene 6 cuadraditos de alto, 4 de ancho y 2 de grosor. Si queremos formar ahora una letra similar, pero con 30 cuadraditos de alto, 12 de ancho y 3 de grosor, ¿cuántos cuadraditos necesitamos en total? Muy bien, ahí tenemos la figura nueva. Esta figura nueva vamos a tener que separarla en dos áreas rectangulares para poder trabajar de manera adecuada. Observa, separamos en dos rectángulos y ahora le damos las medidas. 30 de alto, tenemos 12 de ancho y 3 de grosor. Listo. Ahora vamos a proceder a analizar el 12, porque si dice que tiene 3, significa que en el otro rectángulo tendríamos 3 y 9, que completaría 12. Lo mismo acá arriba, también 9. Entonces, ¿cuántos cuadraditos necesitamos en total? Vamos a analizar en cada uno de los rectángulos. Veamos. Rectángulo 1 y rectángulo 2. Sumaremos nosotros la cantidad de cuadraditos en ambos rectángulos. En R1 tendremos 30 por 3 y en R2 tendremos 9 por 3. Haciendo las operaciones tenemos 90 más 27, finalmente 117 cuadraditos. Respuesta alternativa A. Problema número 7. La siguiente figura es llamada tridente, de orden 5, porque consta de 3 segmentos y cada segmento contiene 5 círculos igualmente espaciados. Muy bien, aquí tenemos la figura y entonces en esa figura tenemos que ser muy acuciosos para observar lo siguiente. Primero, hay dos círculos que se repiten en las líneas que están trazadas. Tenemos que descartar esos dos puntos repetidos. Entonces, si se repiten dos círculos, debemos restar 2. Al ser 3 segmentos, multiplicamos por el número de círculos que tiene cada una de esas filas o columnas. Tendríamos entonces 3 por 5 menos 2. Listo. Eso será el esquema para esta figura. En forma general, cuando nos preguntan para un tridente de orden n, un orden n cualquiera, reemplazamos nosotros el 5 por la letra n y tendremos 3 por n menos 2.
es decir, 3n menos 2, en forma general, para ese tridente. Respuesta alternativa E. Problema número 8. Calcule la mediana de las siguientes 5 longitudes: 10 centímetros, 0,8 metros, 100 centímetros, 1000 milímetros, 20 centímetros. Perfecto. La mediana. Recordemos que es el término central luego de ordenar ciertos datos. Para eso, cuando tenemos ya un orden, sea creciente o decreciente, observamos el término central. Ese término central se llama mediana. Muy bien. Entonces, tenemos que convertir las unidades que nos han dado, porque hay algunas que no coinciden. Vemos centímetros, metros, milímetros, pero la mayoría son centímetros. Entonces, estos son los valores. 0,8 metros y 1000 milímetros deben ser convertidos. Veamos. Al convertir tendríamos todo en centímetros de la siguiente forma, y ahora sí que están en la misma unidad, podemos ordenar de manera creciente. Empecemos. Vemos que el término central es 80 centímetros. Está justo en el medio de toda esta distribución de datos. Entonces, 80 centímetros será la mediana. Muy bien. Respuesta alternativa B. Este es el problema número 9. En una reunión hay 20 hombres y 24 mujeres. Se sabe que 10 hombres usan lentes y además el número de personas que usan lentes es igual al número de mujeres que no usan lentes. ¿Cuántas mujeres no usan lentes? Listo. En este problema donde hay datos estratificados usaremos el diagrama de Carroll. Es una tabla de doble entrada. En la cabecera encontramos hombres y mujeres. Y la estratificación sería en los que usan lentes y los que no usan lentes. De acuerdo al problema, son 20 hombres en total y 24 mujeres en total. Nos dice además que 10 hombres usan lentes. Por lo tanto, en la intersección de hombres y lentes colocamos 10. Por lógica, los que no usan lentes también serían 10, porque totalizan 20. Luego, afirma que el número de personas que usa lentes en total, aquí está, es igual al número de mujeres que no usa lentes. Sumamos en forma horizontal. Tendríamos 10 más x. Y ahora, en forma vertical, x más 10 más x, que sería el total de personas. Son 44. Al sumar la última columna, tendríamos x más 10 más x igual 44. Reduciendo términos semejantes, encontramos que x es 17. ¿Cuántas mujeres no usan lentes? Mujeres que no usan lentes es x. Observa. Y vale 17. La respuesta es 17. Alternativa B. Veamos el problema 10. En un colegio hay 300 alumnos y se les pidió a cada uno que escoja su deporte preferido entre las siguientes 3 opciones: fútbol, vóley y básquet. Como resultado, 120 alumnos escogieron fútbol, 96 escogieron vóley y el resto escogió básquet. Para el periódico Mural, un alumno elaboró una gráfica de barras para representar los resultados, de tal forma que las longitudes de las barras sean proporcionales a las cantidades reales. Muy bien, entonces para la barra de fútbol utilizaron 120 estudiantes. Para vóley fueron escogidos 96 y restando de 300 para básquet tendríamos que quedan solamente 84 estudiantes. Listo. La barra del gráfico de fútbol mide 10 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta esa proporción, vamos a calcular las otras medidas de las otras barras. Veamos.
tendríamos que analizar qué valor divide al 120 y resulta dando 10. En ese análisis observamos que 120 entre un número que todavía no conocemos nos da el valor de 10. A simple vista calculamos que ese valor definitivamente es 12. 12 es el divisor proporcional entonces para cada una de las cantidades. Dividimos entonces por ese factor proporcional 12 a las demás. 96 entre 12 nos da 8. También en el caso de básquet, 84 entre 12 nos da 7. La barra vale 7. Listo. Ahora vemos la pregunta, la diferencia de las longitudes de las otras dos barras. Hallamos la diferencia vóley menos básquet. 8 menos 7 nos da el resultado de 1. Respuesta 1 centímetro, alternativa A. Problema 11. En una feria de libros que duró 3 días participaron 4 editoriales. Las cantidades de libros que vendió cada editorial por día fueron los siguientes. Para cada una de las siguientes proposiciones indique si es verdadero o falso. Muy bien, ahí tenemos las 3 editoriales y lo que vendieron en esos 3 días. En esta tabla es importante sumar primero en forma vertical lo de cada día, ahí tenemos, y también en forma horizontal lo de cada una de las editoriales. Muy bien. A continuación vemos de que el total es de 900 libros vendidos. Vamos a evaluar entonces las afirmaciones. La primera, considerando los 3 días, Editorial Apolo vendió la tercera parte del total de libros. Veamos, la Editorial Apolo, la tercera parte del total. 1/3 de 900 nos da 300. ¿Sí? Efectivamente es 300 lo que ha vendido la Editorial Apolo. Por lo tanto, esa afirmación es correcta, es verdadera. Vamos con la siguiente. La Editorial Vera vendió el 12% del total de libros en el tercer día. 12%, correcto, de 400 nos da 48. Efectivamente, en el tercer día la Editorial Era vendió 48 libros, lo cual es verdadero. Vamos con la siguiente. En el día 1 hubo una editorial que vendió exactamente el 20%. No nos dice qué editorial, está en interrogante. Vendió el 20% en el primer día, ¿cierto? 20% de 200, que es el total del primer día, nos daría 40. Si observamos, no hay ninguna editorial que en el primer día haya vendido 40 libros. Por lo tanto, esta afirmación resulta siendo falsa. Entonces, tenemos ahí a las respuestas y las afirmaciones serían verdadero, verdadero, falso. Correcto. Alternativa E. Problema número 12. Una agencia de envío de dinero cobra por el servicio 5 soles más el 2% del monto enviado. Muy bien. Entonces, Valeria tiene que enviar 2.300 soles. Ahí tenemos el dinero. Correcto. Son 2.300 soles. Y nos pregunta como máximo cuánto dinero puede enviar por medio de esta agencia. Este es el dinero que tiene, pero como le van a cobrar, no es todo lo que puede enviar. Analicemos. Ella puede enviar una cantidad de X, que es la que vamos a calcular. Luego le cobran una tasa del 2% de esa cantidad, el 2% de X. Adicionalmente, por el servicio le cobran a ella 5 soles. Todo eso debe sumar la cantidad que ella dispone, 2.300, es decir, el dinero que debe enviar más los gastos de envío, por así decir. Muy bien, haciendo operaciones de fracciones con X, tendremos 100X más 2X sobre 100. El 5 pasa restando, tenemos entonces ahora 102x entre 100 igual a 2295. Despejando la x tendremos esta cantidad. Podemos sacar mitades al 100 y al 102. Luego, en el resultado podemos sacar tercia a las cantidades que están apareciendo y vamos a obtener 765 por 50 entre 17.
Si hacemos las operaciones tendremos 2.250 soles, que sería la cantidad que ella puede enviar. Respuesta alternativa B. Problema 13. El problema de la suerte. Se lanzan dos dados comunes. Calcule la probabilidad de que al multiplicar los dos números obtenidos se obtenga como resultado un múltiplo de 6. Dos dados. Necesitamos una tabla de doble entrada. Una para cada dado. Entonces, si por ejemplo cae 1 en el dado azul y cae 3 en el dado rojo, 1 por 3 es 3. Ese será un resultado de la multiplicación. Vamos a multiplicar y ver los resultados posibles. Para multiplicar, vamos a ver que tenemos los siguientes resultados. Ejemplo, 6 por 5 me da 30. Muy bien. Buscando los múltiplos de 6, entonces vamos a encontrar que son los siguientes. Ejemplo, 6, 12, 18, 24, etc. Ahora vamos a aplicar la ley de la probabilidad. Esta ley nos dice que la probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, hemos observado que hay 15 resultados que son múltiplos de 6, de un total de 36 resultados posibles. Acuérdate, 6 por 6, 36 resultados posibles. Simplificando, tendremos nosotros 5 doceavos. Entonces la probabilidad es 5 doceavos. Respuesta D. Problema 14. En la siguiente figura, T es el punto de intersección de los segmentos BD y EC. Si se cumple que el ángulo BAC es igual a 30, TE es igual a TB y CT es igual a CD, calcule la medida del ángulo BTC. BTC. Muy bien. En este caso reconocemos ahí una figura muy conocida llamada cuadrilátero cóncavo. Esta figura es muy interesante porque tiene muchas propiedades. Vamos a empezar. Entonces, primero, el ángulo BAC vale 30. Ubicamos en esta zona 30 grados. Luego nos dice que TE es igual a TB. Aquí está. Significa que estos son iguales. Por lo tanto, este será un triángulo isósceles. También CT es igual a CD. Acá tendremos otro triángulo isósceles. Correcto. Ahora, el ángulo BTC, que lo vamos a llamar ángulo X, estará ubicado en esta posición. Ahí lo tenemos, al ángulo X. Correcto. En todo triángulo, la suma de dos ángulos internos es igual al externo no adyacente. Es decir, que este ángulo X externo sería igual a la suma de estos dos que están en el triángulo pequeño. Eso lo escribimos así. D más C es igual a X. Despejando C es igual a X menos D. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el suplemento de un ángulo X es 180 menos X. Si este es X, entonces este de aquí va a valer 180 menos X. Correcto. En un triángulo isósceles, los ángulos en la base son iguales. Este es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, significa que estos dos ángulos son también iguales. Entonces también vale 180 menos X. Muy bien. Haciendo el reemplazo del valor del ángulo D, que vale 180 menos X, tendríamos la siguiente expresión, en la cual tendremos de que el ángulo C es igual a 2X menos 180. Ya tenemos el valor del ángulo C. Correcto. A continuación, nosotros vamos a analizar el cuadrilátero cóncavo, que es toda la figura amarilla. ABTCA. En esa figura, este ángulo X es igual a la suma de los tres ángulos en los vértices interiores, A más B más C. Muy bien. Haciendo el reemplazo, el ángulo A vale 30 grados, el ángulo B tenemos que vale X medio, correcto, y luego el ángulo C lo tenemos arriba, 2X menos 180. Hacemos las operaciones, ponemos en este lado izquierdo las constantes y al otro lado las variables, hacemos las operaciones correspondientes y tenemos 150 igual a 3X sobre 2. Despejando la X tendremos 2 por 150 entre 3.
lo que nos da el valor de 100. Quiere decir que el ángulo X vale 100 grados. Respuesta E. Problema 15. Se escogen al azar dos números distintos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la probabilidad de que el menor de estos dos números sea igual a 4? Muy bien, se escogen dos números entonces, ¿correcto? Vamos a ver aquí que va a haber uno que es menor y otro que es mayor. Si el menor va a ser 4, la posibilidad para que los otros sean mayores es que sean 5, 6, 7 y 8. Completamos ese esquema. Es decir, que los números válidos pueden ser, uno sería el 45, otro 46, otro 47 y el otro 48. Muy bien. Para calcular la probabilidad, aplicamos la ley de Laplace. Nos dice que la probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Los favorables son estos 4 números. Son 4 pares válidos. Y los posibles es la cantidad total de pares que puedo obtener con esos números. Eso es un caso de la combinación. Una estrategia matemática que te explico a continuación. La combinatoria de un número n, k, es igual a factorial de n sobre factorial de k multiplicado por n menos k factorial. Reemplazando 8 y 2, n viene a ser el total de elementos 8 y k la parte que tomo de ellos, que sería 2 números. Combinatoria 8, 2 sería factorial de 8 sobre factorial de 2 multiplicado por 8 menos 2 factorial. Tendríamos que 8 menos 2 me da 6, tengo factorial de 6, y este factorial de 8 se va a degradar hasta que sea igual a factorial de 6 para eliminar. ¿Qué significa factorial de 8? Significa 8 por 7, por 6, por 5, por 4, etc. hasta el 1. Pero me conviene que llegue hasta el 6 para eliminar. Observa. 8 por 7 por 6 factorial. Esto continúa, pero me conviene para eliminar con el de abajo. Eliminamos. Entonces ahora me queda 8 por 7, 56 entre 2, y eso es 28. Hay 28 parejas posibles, pero ojo que solo 4 son válidas. Entonces, aplicando la probabilidad, tendríamos que 4 son los casos posibles de un total de 28. Simplificando, sacando cuarta, tendríamos un séptimo. Entonces la respuesta es alternativa E, un séptimo. Problema número 16. Determine el número capicua que es múltiplo de 16 y dé como respuesta la suma de sus dígitos. Bien, vamos a buscar múltiplos de 16 y que sea a su vez el menor. Los números capicua son números muy especiales, se leen igual de izquierda a derecha o viceversa. Cuando se trata de letras se llama palíndromos, no confundir. Cuando es números se habla de números capicua. Correcto. Estos números fueron analizados por los griegos, ellos le atribuían muchas propiedades místicas a esos números. Entonces, por ejemplo, el 11 se lee igual al revés y al derecho, pasa lo mismo con el 606 y con el 3773, se lee igual. Por eso son capicuas. Buscamos múltiplos de 16. Para eso vamos a multiplicar por 1, por 2, por 3, etc. para buscar números que sean múltiplos de 16. 16 por 1, 16 por 2, 16 por 3, etc. Entonces, ahí tenemos los resultados de las multiplicaciones y vamos a buscar capicuas. Observa, 112 no es capicua, sigue buscando, por aquí tampoco, tampoco, y aquí parece que tenemos el menor de ellos, que sería 272, 272. Tiene que ser el menor, porque hay otros que vamos a poder ir encontrando después, pero no lo piden, solo nos piden el menor. Entonces, el 272 es un número capicua, ¿correcto? Y nos pide como respuesta la suma de sus dígitos. Sumando, tendríamos 2 más 7 más 2 igual a 11. Respuesta, 11. Alternativa A. Problema número 17. Cerca de una carretera hay 4 pueblos, M, N, P y Q, donde cada uno de ellos está unido a la carretera por medio de un camino.
Utilizando exclusivamente los caminos y la carretera, sabemos que, y nos dan ahí 4 afirmaciones. Bien, la carretera principal y tenemos unas pistas frontales. Veamos. Entonces, tenemos que desplazarnos de M hasta Q. Lo que está con rojo es lo que tenemos que hallar. Vamos analizando la información. Cada trozo lo vamos a marcar con un segmento para poder operar correctamente. Entonces la primera, de M a N se recorre 1,2 kilómetros. De M a N involucra, observa, segmento A, B y C. A más B más C, 1,2. Lo mismo con la segunda. Para ir de M a P, mira, de M a P, tendrías A, B, D, G. A, B, D, G y vale 1,8 kilómetros. Luego la tercera, de N a P. De N hasta P. Será C, D, G. Y nos dice que vale 1,2 kilómetros. Muy bien. En esta parte observamos que hay algo en común en estas dos últimas. Está subrayado con más oscuro D y G. Entonces, en ambas, si tú reemplazas D y G de la segunda en la primera, puedes obtener A más B menos C igual 0,6. Esta expresión se parece mucho a la primera, solo que hay signos diferentes. Recuerda, la primera dice A más B más C 1,2. A esta le podríamos cambiar los signos, multiplicando por menos 1 a toda la expresión. Entonces, tendríamos menos A menos B más C igual menos 0,6. Eliminando valores con signo contrario, tendríamos que 2C es igual a 0,6 y C es 0,3. Muy bien. Este 0,3 lo podemos reemplazar en la expresión que está en el centro. Y tendríamos de que AB es igual a 0,9. Muy bien. Recuerda, la ruta es de M a Q, la que tenemos que hallar. Es A, B, D, E, F. Ya tendríamos la primera parte que es A, B. Muy bien. En la otra parte nos dice que NQ es igual a C más D más C más F y es 1,4. Miramos el gráfico y efectivamente es así. Muy bien. Ahora, de esa expresión, nosotros podemos reemplazar que la C vale 0,3. Luego tenemos D más C más F. Este 0,3 pasa restando y tendríamos que D más C más F es 1,1, que sería el segundo tramo. Quiere decir que para la pregunta de M a Q tendríamos A más B más D más C más F. La primera parte ya la tenemos, es 0,9 y la segunda también ya la tenemos aquí. Entonces simplemente reemplazamos por sus valores 0,9 más el otro que sería 1,1 y la respuesta final sería 2 kilómetros. Quiere decir que la distancia de M al punto Q es 2 kilómetros. Alternativa C. Y ahora tenemos el problema 18. Se muestran dos rectángulos, ABCD, ECFG. Se sabe que las áreas de los triángulos EBC y DFG son 3 y 12 centímetros cuadrados respectivamente. Calcular la diferencia de las áreas de los triángulos CDF y EAD. Muy bien. En este caso tenemos que estar muy atentos a las observaciones de las propiedades que vamos a encontrar. Veamos. Vamos a trazar líneas auxiliares. Significa líneas punteadas que dividan a cada uno de los rectángulos. Ahí tenemos esas líneas auxiliares. Es más fácil trabajar por partes porque nos van a permitir apreciar mejor los valores. Ubicamos triángulos congruentes. Efectivamente, según los valores nos dice que este vale 3, por lo tanto el otro también vale 3. También podemos encontrar que estos dos tendrían el mismo valor. Lo mismo, si este tenía un área de 12, el otro, que está hacia arriba, también vale 12. Muy bien, en esa parte del problema podemos observar que la parte superior de este triángulo sería 3 más A, porque la parte de abajo sería 3 más otro triángulo que vale A, que sería 3 más A. Luego vamos a hallar la diferencia de las áreas.
área del triángulo ACDF menos el área del triángulo EAD. Al hacer eso, vemos ahí la figura que se forma, es el triángulo CDF menos el área del triángulo EAD, que está aquí. Muy bien. Al restar el área verde menos el área amarilla, vamos a tener lo siguiente. Primero, 3 más A más 12 es el triángulo verde, ¿correcto? Le vamos a restar el triángulo amarillo, que sería la letra A. Al hacer operaciones, desaparece la variable A y nos queda 3 más 12 igual 15. La respuesta es 15 centímetros cuadrados, alternativa B. Problema 19. José es el encargado de la limpieza de un edificio. Él trabaja todos los días impares del mes, 7, 11, 23, y además trabaja los martes y sábados. Como máximo, ¿cuántos días consecutivos puede trabajar? Muy bien. En este caso, nosotros vamos a necesitar utilizar un calendario. Y la duda que surge es, ¿con 30 o 31 días? Bien, como nos habla de impares, nos conviene que tenga 31 días porque 31 es impar y el otro que le seguiría del mes sería el primero, que también es impar. Nos conviene. En el análisis eso es válido. Entonces, 31 días y además tenemos que buscar que el domingo 31 y el lunes primero coincidan consecutivamente porque son impares, de acuerdo a la condición del problema. Con esas condiciones dadas, vamos a completar entonces los valores para este calendario. Si nosotros completamos con los días siguientes, tendremos también con color celeste los días del siguiente mes. Ahora analizamos. Trabaja los días impares. Entonces marcamos todos los impares, 1, 3, 5, etc. Ahí están los días impares. También nos dice que trabaja los días martes. Entonces marcamos todos los días martes. Ahí tenemos los días martes y por supuesto también los días sábados. Correcto. Ahora que tenemos los días marcados, vamos a ver cuál es la mayor cantidad de días consecutivos. Por ejemplo, al inicio tengo el 1, 2, 3 trabaja, el 4 no trabaja, solo hay 3. Y así voy buscando 11, 12, 13. El 10 no trabaja y el 14 tampoco. Sigues buscando y vas a encontrar aquí 29, 30, 31, el primero, el día 2 y el día 3 va a trabajar consecutivamente. Si tú cuentas esos valores consecutivos, son 6. Por lo tanto, según las condiciones del problema, habrá 6 días consecutivos donde va a trabajar. Respuesta alternativa D. Y llegamos al problema 20. Una progresión aritmética consta de k enteros positivos. Si se cumple que cada término a partir del segundo es al menos 22% más que el término anterior, determine el mayor valor posible de k. Muy bien. Aquí vamos a ver muchas propiedades acerca de las progresiones aritméticas. En este caso podemos utilizar cualquier progresión aritmética. Tomamos esa, por ejemplo, en la cual la razón o diferencia común viene haciendo visiblemente el número 2. Siempre que hablemos de progresiones aritméticas, viene a nuestra mente el matemático alemán Carl Friedrich Gauss, más conocido como el príncipe de las matemáticas. Este personaje tenía un talento muy especial para la aritmética y a la corta edad de 10 años descubrió una fórmula que ayudaba a las progresiones aritméticas en los términos cualesquiera. Más adelante hablaremos seguramente de él. Muy bien. Nos dice que sea al menos 22% más, es decir, a medida que crece desde el primero hasta el segundo, al tercero y cuarto, debe crecer por lo menos 22%. Entonces nosotros vamos a analizar el porcentaje de crecimiento de cada uno de los términos, empezando por el 1, ¿cierto? El 1.
¿En qué porcentaje habrá crecido el 1 para que se convierta en 3? Esa es la lógica del razonamiento aquí. Observa. Entonces podríamos analizar qué porcentaje de 1 representa el 2 que se ha incrementado. Al hacer esta operación tendríamos 2 por 100 entre 1 y eso nos da 200. 200%. Quiere decir que el 1 ha crecido en un 200% para convertirse en 3. Muy bien. Utilizando ese mismo criterio, vemos ahora qué porcentaje de 3 es el 2 que se ha incrementado, ¿no? Partiendo del 3 al 5, ¿en qué porcentaje el 3 ha aumentado para convertirse en 5? Haciendo las operaciones, 2 por 100, 200 entre 3 nos da 67%. Quiere decir que se ha incrementado en un 67%. Ahora del 5 al 7, vemos en qué porcentaje el 5 ha aumentado 2 unidades para que se convierta en 7. Será 40%. Entonces el incremento aquí es de 40%. Lo mismo del 7 al 9. ¿En qué porcentaje del 7 ha aumentado esas 2 unidades para que se convierta en 9? Vemos que es 29%. El crecimiento entonces es 29%. Y así para el siguiente, del 9 al 11, ¿qué porcentaje del 9 representa el 2? Vemos que será 22%. Y finalmente tendríamos del 11 al 13, ¿en qué porcentaje del 11 se ha incrementado 2 unidades y el valor de 18%? Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos el problema, nos dice al menos 22%. Ha crecido 200%, 67%, 40%, 29%, 22%. Al menos, para que sea 11, ha crecido en 22%. Significa que puede llegar hasta el valor que está indicado ahí en el círculo, y para eso se han desarrollado 6 términos. Muy bien. Entonces, el mayor valor posible para K términos sería 6. 6 términos. Respuesta alternativa D, 6. Muy bien. Finalmente, les digo, estimados estudiantes, puede que a veces la matemática parece tener símbolos, figuras y propiedades muy extrañas. Pero recuerda, son las mismas que rigen la naturaleza y la vida. Y como decía Galileo, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Hasta pronto, y no olvides dar un like y compartir si te agradó este video.